de la antología No me repitas, reinvéntame, cartas al magisterio mexicano. Fogatas freirianas, Ensenada preescolar. La compleja lectura de la realidad vista desde Paulo Freire y nosotras, las otras, maestras y maestros. Sin duda, este es un momento histórico trascendental con la nueva escuela mexicana. Visionamos la transformación en comunidad a partir del pensamiento crítico, pues reconocemos la importancia de construir otra educación liberadora para las niñeces de nuestro país, desde su territorio y sus realidades tan únicas como diversas, lo cual se vuelve un gran desafío. A todas y todos los que soñamos y apostamos por una escuela para lo común, vivimos con la convicción y esperanza de transformar los lugares y los tiempos. Esta carta es una oportunidad para dialogar, reflexionar e intercambiar experiencias que nos lleven a reinventar propuestas sin recetas, transitando hacia nuevas pedagogías. Compartir nuestros piensos de manera organizada nos llevó a construir preguntas problematizadoras para leer el mundo, juntas desde la mirada de Paulo Freire. ¿Cómo se vive el concepto de educación bancaria en las zonas escolares? ¿Qué tan necesario es reconocer y nombrar a los opresores y oprimidos en un proceso de emancipación y autonomía? ¿Cómo se está implementando el pensamiento crítico en la NEM? ¿Desde cuándo nuestro sistema ha ido deshumanizándonos y cómo nuestra práctica ha ido liberándonos? ¿Cuáles desafíos se identifican en este proceso? ¿Qué impacto habrá en las nuevas generaciones? Compartimos el reto de cuestionar de manera crítica la realidad de los diferentes territorios en los que se encuentran nuestras escuelas, desde una mirada compartida en donde los disensos y consensos fueron la oportunidad para vivir la diversidad. En este espacio que compartimos con ustedes, no buscamos recetas, pero sí la oportunidad de visibilizar una reflexión crítica a la educación que se vive en nuestros territorios desde la mirada y la voz de mujeres educadoras, asesoras, supervisoras y directoras, que desde funciones diversas compartimos la asesoría situada en diferentes zonas rurales, de frente a 2 subsistemas, con características diferentes y con una relación interinstitucional dentro del nivel preescolar. Nos encontramos para escribir esta carta como un acto político, ético y profundamente humano, no desde la comodidad de las certezas, sino desde la inquietud del pensamiento, desde la necesidad de mirar de frente nuestras realidades educativas y preguntarnos críticamente por lo que hacemos, por lo que hemos dejado de hacer y por lo que aún soñamos construir. Así, las fogatas las aprovechamos para reunirnos, dialogar en horizontalidad, reflexionar, cuestionar, problematizar, despertar nuestra conciencia crítica y poco a poco transitar hacia la praxis. Hemos reconocido que en nuestras zonas escolares persisten prácticas tradicionales y jerarquías impuestas, muchas veces naturalizadas e invisibilizadas. Nombrarlas y develarlas nos abre la posibilidad de iniciar procesos de transformación colectiva, identificando en comunidad las situaciones que es necesario abordar para liberarnos en esta dualidad de opresor-oprimido. Dialogamos sobre cómo romper con esas formas y culturas de sometimiento y opresión para hacerlas visibles, desnaturalizarlas, romper con la opresión y actuar desde la emancipación. Esto implica cuestionar el orden jerárquico y político, la cultura y valores que se viven en los centros escolares, así como las narrativas que sustentan dicha desigualdad y opresión en grupos de niñas, niños y familias vulnerables y marginados. Al asumir este compromiso, nos corresponde visibilizar y nombrar para transformar la realidad, en especial la de aquellos que por años no han sido nombrados.
Al examinar algunos programas analíticos, cuestionamos cómo se construye la lectura de la realidad y reconocimos su complejidad dadas las diversas problemáticas culturales, políticas, económicas, sociales, geográficas, lingüísticas e ideológicas que se expresan en formas de opresión, desigualdad e injusticias en los diferentes escenarios del territorio en el que nos encontramos. Hasta este momento se ha tornado un reto difícil, ya que nos hemos encontrado en las diferentes escuelas una lectura de la realidad que poco a poco nada visibiliza las diferencias estructurales, ya que como menciona Paulo Freire, por temer a la libertad, preferimos que no nos digan qué hacer y cómo hacerlo desde una conciencia colonizada, como criterios del saber que nos han ido impuestos, aceptando y asumiendo de manera pasiva una única forma de leer el mundo y desde la desesperanza para que esto no cambie. Por años fuimos formados para ejecutar planes y programas estandarizados y homogeneizados. Nos acostumbramos a una escuela vertical en donde las autoridades nos decían qué hacer y cómo hacerlo. Y a su vez, el maestro era solo el que tenía el saber y llenaba de conocimientos a sus alumnos. Una educación bancaria, como lo señala Freire. Así se invisibiliza el territorio, los saberes y las experiencias de los y las educadoras, al igual que las voces de las infancias. Hoy con la NEM se nos invita a partir de la comunidad a valorar el territorio, los saberes de las familias y las voces de las y los estudiantes, reconociendo que existen diversas crianzas para la libertad. Los procesos de reflexión, acción y transformación en la educación comienzan cuando ejercemos nuestra autonomía, confrontando nuestra práctica a través de la lectura de las distintas realidades y problematizando nuestros territorios. Esto no debe ser entendido como un ejercicio instrumentalista, sino como un proceso continuo que nos permita reconocer las injusticias, desigualdades y los desafíos presentes en la comunidad. De ahí el compromiso de buscar espacios de reflexión dialógicos que fortalezcan el pensamiento crítico, de la planeación y el codiseño surjan de la problematización de esa lectura de la realidad. ¿Por qué es tan difícil atender la lectura de la realidad en escuelas en el marco de la NEM? Desde nuestras funciones nos encontramos diariamente con un reto fundamental: acompañar a los colectivos a leer su realidad educativa, no desde la repetición de prácticas tradicionales, sino desde la posibilidad de reinventar su ser docente de acuerdo con sus territorios, sus comunidades y las desigualdades sociales visibles y no visibles. Sin embargo, es más fácil decir que hacer. La lectura crítica de la realidad que propone la NEM implica una transformación profunda, no solo del enfoque pedagógico, sino de la conciencia crítica de las intersecciones de injusticia y desigualdad que se entrelazan, que no se visibilizan e impiden la lectura de la realidad. Nos encontramos frente a un momento histórico que nos lleva a cuestionarnos y tomar posturas político-pedagógicas. ¿Para qué educamos? ¿Para quién educamos y contra quién educamos? El acto de preguntar no solo es una herramienta pedagógica, sino también un poderoso acto de libertad que brinda la oportunidad de expresar lo que pensamos y cuestionarnos sobre el territorio cultural, histórico, geográfico, económico y político en el que se encuentran las comunidades. Esto permite visibilizar las zonas rurales, marginadas, de jornaleros agrícolas, migrantes y demás minorías que son parte de nuestro territorio, las cuales demandan cuestionar si de nuestra función son tomados en cuenta. La indignación que sentimos permite retomar la lectura de la realidad de una manera más consciente y crítica, reflexionando a nivel macro lo que sucede en el mundo y a nivel micro
con lo que vivimos en este momento histórico, argumentando posturas políticas y pedagógicas desde nuestros territorios. De este modo, la lectura del mundo implica leer la realidad, visibilizar lo que sucede en cada uno de sus espacios, fotografiar la realidad para leer profundamente, para reflexionar y preguntarnos por qué existe precariedad en las escuelas o por qué los baños son tan denigrantes en las escuelas de todos los niveles. Si ponderamos el derecho a la salud, a la vida digna, a espacios seguros, agradables, organizados y limpios, o si atendemos a principios éticos, todos los espacios escolares serían lugares congruentes con el cuidado del ambiente, de cada individuo, del bienestar, dignos para aprender. La indignación como motor del cambio debe ir acompañada de una acción reflexiva que permita develar las situaciones que antes eran visibles y confrontar a quienes se resisten al cambio. ¿Qué queremos que comuniquen los espacios escolares? ¿Es posible que estos puedan comunicar respeto, reciprocidad y responsabilidad por la otredad, por la formación, así como por las diversas formas de organización? La precariedad que se refleja en muchas de las escuelas tiene que ver solo con recursos. ¿Por qué la revalorización de las maestras y los maestros en nuestro país no se ve reflejada en un salario digno? ¿Por qué priorizar cuando llega algún recurso a las escuelas? ¿Y por qué? ¿Qué papel juega la crítica sobre nuestra práctica docente para evitar las contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿Cómo romper con una educación homogeneizada y construir una que libere, cuestione y transforme? Tenemos que parar para reflexionar, cuestionar los tipos de prácticas pedagógicas que hoy requerimos para el momento histórico que estamos viviendo, donde aún teniendo posibilidades de desarrollar la autonomía profesional a partir de la NEM, las cosas no se dan por mandato y se siguen teniendo muchas resistencias al respecto. Como ATP, hemos aprendido que nuestro rol es apoyar, escuchar y acompañar a los docentes, preguntar y cuestionar el por qué y para qué, lo cual es el primer paso hacia una reflexión significativa y profunda. Debemos reconocer que no lo sabemos todo y siempre hay espacios para aprender. Como dice Freire, educar es un acto de libertad y la mejor manera de empezar a ejercerla es formulando preguntas que desafíen lo que damos por sentado. Consideramos que debemos seguir cultivando el arte de preguntar, porque es ahí donde comienza el verdadero cambio. Una pedagogía de la pregunta no solo nos invita a repensar la educación, sino que también nos ofrece una herramienta poderosa para transformar nuestra práctica docente. Preguntar, maestras y maestros, dice Freire, no es un espacio simple, es un acto de valentía, de humildad y de compromiso social. Nuestra experiencia como docentes y ATPs nos ha demostrado que el cuestionamiento abre puertas que antes parecían cerradas y crea espacios donde todos podemos crecer, aprender y ser libres. Y esto es lo que realmente significa educar. Queremos compartir con ustedes que sin imaginarlo, el pensamiento de Freire ha tenido un impacto profundo en nuestra vida personal y profesional. Ha estado en las reuniones del SAE, de directoras y de supervisoras, quienes también se unieron con la lectura de la biblioteca CEP Centenaria y en estos otros espacios como los consejos técnicos, así como la formación docente a partir de talleres en diferentes zonas que permitieron territorializar y visibilizar las desigualdades, vulnerabilidades y las injusticias sociales que conforman las lecturas de las diferentes realidades. No se trata solo de identificar las desigualdades en esta lectura de la realidad, sino de transformarla,
demostrando prejuicios y estereotipos para pasar de una mera práctica a una praxis docente que implique reflexionar, accionar y transformar. Pusimos en marcha las reflexiones con la intención de convertirlas en acciones intencionadas para deconstruir la práctica docente a través del acompañamiento situado. Tampoco pretende simplemente ver si las cosas se hacen o no, ya que existen espacios que permiten el diálogo y la reflexión. Es importante aprovecharlos al máximo y crear oportunidades para pensar juntos sobre nuestra realidad. Más que insistir en cómo deben hacerse las cosas, es fundamental abrir espacios para preguntarnos en qué situación estamos. La esperanza debe estar anclada en prácticas transformadoras y una de las tareas del educador o educadora progresista es justamente develar las posibilidades sin dejarse vencer por los obstáculos que se opongan a la esperanza. La noción de esperanza de Freire se basa en una valoración de la actuación humana y, sin embargo, la narrativa de su actuación en algunos momentos nos resultó contradictoria. Por ejemplo, cuando él confiesa sus visitas a comer hamburguesas en su libro La voz del maestro, nos llevó a imaginar el texto de Educación, Identidad y Papas Fritas Baratas, que refiere una sociedad de consumo alimentario opresivo y abusivo, lo cual refleja las desigualdades sociales y económicas. Coincidimos en que, en muchas ocasiones, no nos atrevemos a reflexionar o accionar de manera distinta por miedo. Sin embargo, este es pedagógico y es un acto de humildad, por lo que hay que visibilizarlo y abrazarlo, sin descuidar lo que significa la ética en este mundo profundamente deshumanizante. El hecho de asumir el miedo o el comienzo del proceso para la transformación es considerado incluso como el primer acto de rebeldía para un educador crítico y progresista. Por eso, la importancia de reflexionar acerca de las vivencias educativas emancipadoras, sin duda, al proponer estas preguntas y narrar nuestras vivencias, se generaron muchas emociones y sentimientos como miedo, incertidumbre e indignación. El desafío era mayor, tratar de reconocer, recordar, oler, imaginar y soñar a partir de nuestras vivencias. No podemos negar que el día a día de nuestra función nos sigue implicando retos referentes a la lectura y a la escritura, siendo estos procesos tan naturales del ser humano. Lamentablemente, nuestras vivencias con la alfabetización fueron rígidas y dirigidas a una educación bancaria, sin comprender realmente lo que se lee y mucho menos disfrutar la escritura como un acto para construir colectivamente con el otro todo lo que se siente y se piensa. Como ustedes saben, maestros y maestras, la escuela es un territorio en disputa y con permanentes tensiones, el cual puede reproducir la opresión o volverse un espacio de liberación. Es aquí donde la NEM abre espacios dialógicos en reinventarnos. Buscamos una escuela incluyente, democrática y centrada en la comunidad. Sin embargo, este modelo aún arrastra herencias coloniales que se expresan a través del autoritarismo pedagógico. En este sentido, ¿cómo transitar de un enfoque instrumental a uno verdaderamente humanista y crítico? El error es parte de la producción del conocimiento y los fracasos son parte del proceso para interpretar el sentido del error y acordar estrategias de acción en el marco del currículum vigente. Esto implica dejar de aceptar pasivamente las condiciones injustas como inevitables y comenzar a cuestionar los espacios que damos al error como proceso de conocimiento y de transformación crítica. Freire también insiste en que la transformación de esta realidad exige una lucha política organizada, consciente, que dispute el sentido de la educación y que combata la indiferencia y el fatalismo.
A partir de la deconstrucción de la escuela tradicional, puede avanzarse para desdibujar el poder histórico desde la conciencia crítica para interrogar y anunciar el mundo. Estamos de acuerdo con que el reconocimiento social hacia los docentes es fundamental, pero no de manera superficial, sino como un acto de justicia social. Enseñar implica una entrega profunda, ética y efectiva que muchas veces pasa desapercibida. Reconocer socialmente al magisterio significa valorar su papel en la transformación de la realidad y en la construcción de sujetos críticos, autónomos y comprometidos con la transformación de su comunidad. Esta carta no es para repetir lo que ya sabemos, es para mirar de nuevo con ojos críticos y corazón despierto. El lugar que ocupamos como educadoras y educadores en estas realidades inmersas en la complejidad, llenas de contradicciones, en crisis, con conflictos que requieren ser visibilizados desde lo no visible y lo invisible, porque la educación no ocurre en el vacío, sucede en territorios vivos, atravesando por tensiones, memorias, luchas y resistencias. Y si enseñamos como si eso no existiera, no estamos educando, estamos obedeciendo. Reciban un saludo fraterno y solidario de nosotras, las otras, desde Ensenada Preescolar.